Ya, vamos, 10 de la mañana con 45 minutos, se suma nuestro panel, como es habitual los lunes, en diferentes horarios todos los lunes, pero los lunes. Así es. Juan Luis Ayarzo, bienvenido. Gracias Juan Daniel. Y Christopher también, que nos acompaña haciendo este resumen que estábamos comentando ahí un poquito, ¿no? Hay harto que comentar. Se marcó una línea económica importante también, ¿no? Los últimos 6-7 lunes del año, estuvimos desde la mitad de octubre prácticamente conversando, principio de noviembre, conversando todos los lunes de lo que era materia económica y previniendo el mal gasto de la plata, especialmente para esta fecha. Empezamos con un aspecto, Christopher, relacionado un poco con la reforma previsional. Sí, ¿Te acuerdas que nosotros hablamos sobre la reforma, cuál era la importancia, las características que tiene esta reforma? Y una serie de cosas que van surgiendo dentro del camino y que son importantes desde el punto de vista económico para que las personas y la comunidad también entiendan un poco más de qué se trataba esto, ¿eh? Sobre todo diciembre y noviembre también, que son las fechas donde uno más gasta. Que ahí en diciembre hicimos como los últimos 4 programas, hemos trabajado exclusivamente en cómo nosotros orientamos a las familias, a los hogares, para que en realidad cuiden sus ingresos. No sobreendeudarse, que era fundamental, ¿no? Que son noticias también el tema del endeudamiento. Bueno, la noticia económica, con todo lo que se conoció con los Soquimich, con lo que se conoció con Carabineros, que comenzó el año pasado y este año terminó siendo boom noticioso también porque se fueron encontrando mayores cantidades de desfalcos en materia económica. Importante porque al final, dejo la opinión abierta a ustedes dos, al final todo esto marca una institución que yo me atrevo a decir que todavía, para mí, Carabineros todavía sigue siendo una institución creíble. Lamentablemente la encuesta no dice lo mismo. Claro, Policía de Investigaciones ha dado, bueno, con todo lo sucedido con Carabineros, Policía de Investigaciones se subió a la cima como más creíble, pero claro, Carabineros es una de las instituciones más grandes también a nivel país. O sea, hay un problema de institucionalidad y en particular en estos 2 últimos años, Daniel, Christopher, ha surgido como un aspecto muy relevante dentro de la sociedad. Entonces tenemos un descrédito que parte desde el aspecto de la iglesia, del aspecto de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, de una serie de elementos que hoy en día están en boga y que en realidad hasta el presidente ha cuestionado incluso la carrera de las Fuerzas Armadas, que de repente dice, oye, pero ¿por qué jubilan a los 20? Imagínate que el otro día conversábamos que el 1% del Producto Interno Bruto que tiene Chile es gastado en pagar pensiones de las Fuerzas Armadas, siendo que en ciencia solamente se gasta un 0,36%. O sea, gastamos más en pagar pensiones que en hacer ciencia. Y eso genera, efectivamente, claro, cosas que en realidad la comunidad lo experimenta. Oye, pero estaban analizando mes a mes, ¿no? Claro. Sí, habíamos quedado en el mes de enero. 3 noticias no van en el mes. Claro. Tronaduras en enero, la renuncia de la actual intendenta a la concejalía de Punta Arenas y el tema del cobro de estacionamiento. Febrero fue bastante tranquilo. Es que es un mes también marcado por vacaciones, por vacaciones, pero lamentablemente estas vacaciones se dieron empañadas con un accidente que hubo en la ruta entre Punta Arenas y Puerto Natales, donde una menor falleció lamentablemente y cerca de 7 personas resultaron lesionadas. Esa fue la noticia que marcó el mes de febrero. Lamentablemente de ahí no sucedió nada más tampoco noticioso. Lamentable para uno. Generalmente, ¿no? Un resumen de lo que ha sido el año en materia de accidentes. Hemos tenido, igual tuvimos el incendio también de un choque de un camión con un vehículo menor. El vehículo menor terminó incendiado. Claro. Yo decía en la mañana, estos últimos 2 meses, 3 meses, o desde el 18 a la fecha, 4 accidentes terribles, en los cuales 2 hay fallecidos. Cuando el fin de semana pasado un accidente, hubo una amputación de un dedo de la mano a una pasajera, donde el conductor en estado de ebriedad se da la fuga, llevando otro del mismo vehículo, porque acá no fue que atropelló a la persona y se fue, no, la acompañante venía en el mismo vehículo. Entonces quizás el llamado también en materia, si lo llamamos a la noticia policial, ¿no? Donde, ojo, que en todos estos hechos está involucrado Carabineros en el sentido de resguardar. Exacto. Que es la parte que de repente se ha olvidado un poco de la institucionalidad que decías tú, Juan Luis, con la policía uniformada, ¿no? Que es lo que están, son los primeros en llegar a los accidentes, pero esa parte como que Carabineros, se ha quedado olvidado un poco porque simplemente son más las lucas, mal gastadas, ¿no? Cerca de 30.000 millones pero sigue siendo la pega, entonces, ¿podemos dejar de creer tan fuertemente en una institución que día a día entrega seguridad? Yo creo que la gente lo vio más por el tema económico. Un país que no está atravesando buena economía, a pesar de que el presidente diga lo contrario, sabiendo cómo está el resto de los países. Argentina con el problema que tiene, Brasil, Venezuela,
Perú no es una economía fuerte, y así vamos viendo. Entonces Chile está mejor posicionado, pero también la economía ha tenido bastantes problemas. Sí, se lo puede decir. Sí, claro, en materia económica el país ha sido golpeado. Yo no sé si es un arrastre de lo que fue la economía, como señaló este actual gobierno, de que el país lo recibían con una economía no de las mejores, sí, números positivos, números azules, pero no de las que mejores. Hablando de un 1 a un 100%, hablaban de un 4, de un 5, de un 2 también en algún momento. Solito que estamos es que para forjarse un poco la idea, por lo general la economía se mide en base al crecimiento en particular, y el promedio que tuvo la presidenta durante los 4 años fue un 1,9%. Ahora, en comparación, por ejemplo, al 5, al 4%, al 5,4% que tuvo Piñera anteriormente, o sea, quiere decir que hay una diferencia sustancial entre lo que crecía Piñera versus lo que crecía también Bachelet. En los 2 mandatos Bachelet tuvo crecimientos que son bajos. Pero sin embargo, ahí viene un cuestionamiento que también proviene desde un punto de vista económico. ¿Crecer te garantiza efectivamente un concepto de bienestar social? De tal manera que las reformas que realizó la presidenta en su momento son reformas que en realidad son aclamadas también y eran importantes porque eran solicitadas por la misma sociedad civil. Claro. Que estamos hablando de educación gratuita, hoy día hay 300.000, 350.000 jóvenes estudiando de forma gratuita. Un aspecto que se perdió, ¿cierto?, en el gobierno de la dictadura de Pinochet, cuando en realidad se hace la reforma a través de los Chicago Boys y se genera, por ejemplo, el pago educacional. Que hoy en día, a propósito, publiqué una columna que está relacionada con esa desigualdad que mostraba como la PSU, ¿cierto? La PSU muestra una desigualdad social. Entonces, obviamente que cuando nosotros hablamos de ese 1,9% es bajo, en comparación a las expectativas que hoy en día se tienen, que se vislumbran en un 4%. Pero la pregunta cabe esa, pues, Christopher, en realidad el crecimiento y ese indicador como el Producto Interno Bruto que te mide ese crecimiento, te resguarda el concepto del bienestar social que debe existir dentro de nuestro entorno, y al parecer, en realidad la gente menciona en algunos momentos que no hay una disconformidad con todo esto, ¿eh? Es como muy común. Claro, ahora, sobre todo con lo que pasó después de la PSU, hay estudiantes que sacaron puntaje nacional y no van a tener gratuidad. Se les ve complicada la carrera. La sacan puntaje nacional porque y gratuidad entre comillas porque los beca la universidad que los quiere tener por el puntaje, ¿no? Por el puntaje. Entonces... Pero eso también tenemos que ver que igual pasa por la economía de nuestro país. Sí. Pero también hay un cuestionamiento porque cuando tú analizas, por ejemplo, los resultados de la PSU y observas precisamente que dentro de los 50 colegios que obtienen los mejores resultados, solamente hay 2 municipales. Claro. El resto de los 50, o sea, los 48 colegios son colegios que son particulares pagados. Entonces, cuando tú empiezas a ver los resultados, claro, los puntajes nacionales, en su mayoría, de hecho el puntaje nacional de aquí de matemática proviene del colegio alemán. El colegio mejor posicionado también es el Colegio Cruz del Sur. Entonces nosotros vemos que en realidad, claro, no hay ningún cuestionamiento hacia esos colegios, sino al contrario, es cómo nosotros potenciamos la educación municipal para que la educación municipal pueda alcanzar ese tipo de estándares. Claro, el tema es, me cuesta 200, 180, 200, sí. 240.000 pesos mensuales que mi hijo aprenda. Así es. Yo traje un listado de los colegios más caros. O sea, imagínate, de repente tú te quedas... mira, el Grange School, ¿cierto? Que es uno de los colegios que está dentro de los primeros lugares. De hecho, el Cambridge College es el que está en primer lugar. Sí, colegios son del norte. Es de Providencia. Bueno. Es de Providencia. La mensualidad está lejos de ser una de las caras. 261.000 pesos mensuales, pero a base un costo de una matrícula que son 281.000 pesos y una cuota de incorporación de 616.000 pesos. O sea, para puro poder ingresar. Para puro poder ingresar. Tienes que pagar en marzo 3 meses, claro. 3 mensualidades. Y de hecho, por ejemplo, ese no es el más caro porque el de Grange School, en total, para que un niño pueda ser incorporado en Kinder, los padres deben pagar 11.414.000 pesos. El Grange School. Y esos son efectivamente parte de los colegios más caros. Y acá cuando analizamos, muy bien lo mencionas, ¿sí? Para la cuota de incorporación solamente, el Range School. La mensualidad dentro del Range School, acá lo menciona dentro de este artículo que apareció en Publimetro, solo la cuota de incorporación son 4.800.000 y la mensualidad son 626.000 pesos mensuales. En Kinder. Y que después va cambiando dependiendo si tú estás en básica, en secundaria, ¿cierto? En educación media. Bastante alto. Si nos ponemos a pensar en los colegios municipales, ¿cuánto gasta el municipio por un alumno? Claro. ¿Están alcanzando los 200.000 pesos mensuales? ¿Pero cuánto gasta, cuánto recibe? Claro, hay un punto. Es que hay una problemática. Porque, ojo,
el proyecto de modernización de mobiliario es presentado al Ministerio de Educación. Claro. ¿Es gasto corporación municipal? No, no es gasto de corporación. Claro. Las pizarras tecnológicas que se usan ahora, que uno estaba acostumbrado a la tiza y al borrador, ¿ah? Los cambios de inversión y de tecnología que van durante el año, hay que son noticias y todo aquello, pensando en lo que estamos hablando, quizás no hemos ordenado mucho, pero es verdad, ¿no? Es lo que va y cómo va avanzando. Entonces también te afecta el tema, claro, a la larga, sí, de lo que tiene que ver con el aprendizaje. Si, mire, el niño no por leer, no por leer más libros, quizás va a aprender a leer mejor. O sea, hay que tener una... Pero hay una problemática que es esta desigualdad social que nosotros hemos apreciado. O sea, un alumno, yo lo publicaba dentro de esta columna que había escrito, un alumno que estudia efectivamente en un colegio municipal no tiene las mismas oportunidades que un alumno que estudia en eso. Entonces, ahí vienen esos cuestionamientos de en realidad que lo mismo que ocurrió en esas fechas de enero-febrero del año 2017, porque en esa fecha, imagínate, el 50% de los alumnos no alcanzó los 475 puntos. El 50%. Entonces quiere decir de que, y ahora aumentó a un 54%. O sea, quiere decir que estamos en una peor condición de ese 2017, de esos primeros meses, en los cuales empezaron a surgir los resultados para esa incorporación. De tal manera que esos alumnos, que hoy en día, por ejemplo, son becados y atraídos por estas grandes universidades, como la Universidad de Chile, la Católica, lo que sucede en esa atracción es efectivamente de que en realidad está subvencionando a alguien que y que está bien, ¿cierto? Porque obviamente que es el mérito académico, pero que en realidad durante mucho tiempo en un colegio como el alemán, en un colegio como el británico, son los dos primeros lugares dentro de los puntajes de la PSU, los padres están pagando alrededor de 250.000, casi 300.000 pesos mensuales por la educación de su hijo. Entonces, eso, el que puede pagar... También los materiales, el uniforme... Claro. No, claro, y todo un costo aparte. Y ahora la otra semana ya pagas la primera cuota del buen regalo de Navidad, pues claro. Y en febrero la segunda, y en marzo la tercera, y en abril pagas la cuarta cuota del regalo que compraste en 6, y la primera cuota de lo que es académicamente hablando, ¿no? En materiales de colegio y uniformes. Sí. Pero bueno, desde el punto de vista económico, cuando nosotros estábamos, claro, en marzo es cuando ingresa, obviamente una de las noticias fundamentales, que ingresa el presidente a formar parte de su nuevo mandato, de su segundo mandato, y yo creo que las expectativas económicas que generó fueron demasiado altas, ¿eh? En realidad, yo creo que la votación política que existió entre Guillet y entre Piñera está marcada efectivamente por la expectativa social. Bueno, hace un par de días veía una nota que sacó Mega, que donde no sé, no me acuerdo bien el cargo que tenía, él manifestaba que en el tiempo de las elecciones que si ganaba Piñera la bolsa crecía, si no ganaba la bolsa bajaba, por un tema de especulación. Sí. Y él después sale, una vez ya salió Piñera, ya tomado el cargo, él dice que no era verdad, que nunca iba a crecer la bolsa porque ganara uno de los dos, que se iba a mantener, que se podía bajar con correr a los dos, entonces era bastante compleja la situación. Surgió el mito del Chilezuela. Claro, que también tuvo bastante ahí en la palestra mucho tiempo el tema de elecciones, tanto con Guillet como con la Beatriz Sánchez. Claro. Entonces fue bastante compleja la situación. Uno no sabiendo mucho de economía, yo creo que no, sea quien sea que salga, supuestamente tiene que seguir creciendo. Claro. Entonces, pero es complicado porque hay parte económica que está muy relacionada con esta especulación. Entonces, lo que sucedió efectivamente en marzo, cuando en realidad se elige Piñera, es que todos estábamos, no todos estábamos, sino que muchas personas que votaron por él están esperando que este crecimiento económico sea tan redundante que les llegue también. Pero ojo que ahí, Christopher, yo ahí se genera un problema. Discrepo con tu mirada de que dé lo mismo quien salga, porque no da lo mismo. Porque cuando tienes, ya entramos en una arena más política, pero Luis autorizado para hablar de política, si fue autoridad regional en el gobierno anterior, tenemos que ver si miramos los números o miramos las cifras, qué gobierno ha sido más social. Entonces nos da lo mismo quien salga. Y si lo miras por la parte económica, ¿a qué línea la llevas para favorecer a quién? Si Bachelet la lleva económicamente hablando para incluir más recursos en el FOSIS, en Cercotec, en el mismo INJU, que tú conoces muy bien, en los servicios donde se le llega más socialmente al vecino de barrio, en INDAP, por ejemplo, donde al vecino se le entregan un par de millones para que mejore su invernadero, para que tenga mayor productividad
en lo que vende, y me refiero a lechuga, a tomates, a todos los horticultores que existen en la región, o se le va a entregar el fondo de INDAP en vez de a un emprendedor a través del FOS y de CERCO, del mismo FOS, del mismo INDAP, a esos fondos a un empresario para que tenga más plata para comprarle al vecino que lo vende. Claro. Bueno, pero sea como yo iba a armar a lo general, yo creo que sea como sea, Chile tiene que seguir creciendo, sea con el presidente que sea. No puede por qué bajar. Sí, claro, pero va a crecer a la velocidad según como claro. tú implementes el gasto presupuestario país. Y depende también del crecimiento que uno está viendo, porque aquí es donde surgen esas dicotomías, porque uno dice, a ver, pero es un crecimiento social, hay algunas medidas que ahora hablan de la felicidad social, y hay otras medidas que están relacionadas con todas estas debilidades que tiene el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hoy en día toda la clase política, todos, hablamos de todo, busca constantemente fortalecer este indicador de crecimiento. De tal manera que, claro, el crecimiento durante la presidenta, cuando yo le mencionaba un 1,9, es como bastante bajo dentro de lo que se espera dentro de ese crecimiento. Pero desde el punto de vista de las reformas sociales, o lo que nosotros hemos visto con el plan de zonas extremas en Magallanes, que en algún momento tuvimos una tasa de desempleo bajísima, en comparación, por ejemplo, a lo que nosotros hoy en día apreciamos como el plan Magallanes, que nadie entiende lo que es, ¿cierto? Porque en realidad ese plan de Magallanes no está marcado por tendencia, y que seguro, Christopher, vamos a hablar un poquito más cuando lo presenten ese plan Magallanes. El plan Magallanes que se espera que se presente el próximo año. Entonces, por ejemplo, yo siento que Magallanes ha estado olvidado de la mano del gobierno durante ese tiempo. En marzo asume Mattis. ¿Será por haber perdido la región? Porque hay que pensar que la zona sur, Piñera perdió y en la derecha también. O sea, lo único que ganaron acá fue la última elección municipal, Claudio Radonich, Karelovich, que ya viene normal que salga concejal, María Teresa Castañón, y en Natales el alcalde Paredes, que bueno, ya sabemos que tiene su gente y arrasa en la elección. Yo creo que va a arrasar en la elección que se presente, va a arrasar. Y Paredes es autoridad, porque independiente de los roles políticos, el alcalde hace gestión, Claro. Radonich también, son aspectos que se mueven, pero sin embargo, desde el punto de vista de esta conexión con lo central, yo siento en particular que estamos totalmente abandonados dentro de ese proceso, que no tenemos una conexión con el gobierno central, y eso genera que nosotros hemos perdido parte de nuestro presupuesto regional, que hemos generado algunas problemáticas internas, que al final yo creo que la comunidad tal vez no se da cuenta, pero claro que nos desfavorece. Claro. Lo podemos ver en la visita presidencial que hubo. Fue una visita bastante bochornosa y lamentable, porque no hubo algo que marcara la visita, no hubo un nombramiento de algo. Vino a dar la orden para la demolición del puente de Chiloé. Posterior fue a plantar 500 arbolitos, que supuestamente le iba a plantar uno, no se hizo tampoco. Vino las actividades conmemorativas de los 500 años y para de contar. Entonces no se dijo nada, no hubo algo. La visita fue bastante hermética, comunicacionalmente fue malísima. Recordemos que llegó un WhatsApp donde solicitaban a las autoridades el listado de personas del sector para poder dejar entrar libremente a los actos donde estaba el Y que presidente. trataban de llevar a toda la familia. O sea, si podían llevar a los vecinos, llévenlos. Claro. Entonces fue una visita bastante complicada en temas de seguridad. Yo no me acuerdo de los 4 años que llevo trabajando en esto, de las visitas presidenciales de la expresidenta Bachelet, haber tenido una valla de seguridad delante de nosotros. Inclusive en el gobierno de Piñera 1, Claro, tampoco no existía tampoco eso. existía. Era una valla que estaba acá y a 200 metros estaba el presidente. Que era complicado para las radios sacar una cuña porque había viento, tenías que estar con un celular al parlante, que era complicado para los colegas de televisión porque no tenías un contacto directo para hacer una pregunta al presidente. Quizás como entrando en materia también de lo que ha sido las visitas de las autoridades a nivel país, ministras, subsecretarios. Nosotros tuvimos varios ministros y subsecretarios conversando en los estudios, con un trato completamente muy digno, muy bueno hacia nosotros y muy amables también al conversar, a responder las preguntas directas como nos hemos caracterizado siempre en hacerlo, pero no pasó lo mismo con la ministra Pla en su visita. Recuerde que entrando quizás en otra materia también, pero siempre que tiene que ver con noticias, marcó harto la pauta noticiosa lo que aconteció
Y ahí le damos los créditos al Magallánico, ¿no? Al diario electrónico. Sí, bueno, ese día nosotros despachamos en vivo y si mal no recuerdo, Daniel, fue un corte... Sí, pero de completo, una, sí, de una, sí, completo, no entonces- lo más y se dio una vez que se fue. Y el Magallánico publicó en su noticia, nuestro colega Nicolás Ulloa y Carolina Ruiz, que son los que hacen este diario, lo que había señalado la ministra Pla contra la colega Paola Patiño de ITV Patagonia, y refiriéndose también a diciendo algo de esta colombiana no cacha nada. Entonces también, a ver, Sebastián Piñera y la ministra Pla no dejaron buenas impresiones en su visita como autoridades, ¿no? Entonces, bueno, y recuerdas también este caso del chico Todos con Javier, que era de la operación, que tampoco lo recibió el el ministro, subsecretario Luis el Castillo subsecretario tiene toda la Luis razón, Castillo. que no lo quiso recibir, no quiso conversar con la familia. Mm. Bueno, y lo que ha pasado en materia de salud, que también es noticia, Claro, en algún momento podemos hablarlo, pero ya lo hemos visto, que el Consejo de Defensa del Estado apela a la decisión de la Corte de Apelaciones por Javier. Sí. Hay que recordar el año pasado con el ex intendente Jorge Flies la situación de Antonia. Yo me acuerdo que en horas de la mañana, tipo 11 de la mañana, se da a conocer esta situación. A las 3, 4 de la tarde se junta el Consejo Regional con el intendente y a las 7 de la tarde estaban los dineros destinados para la operación. En un día, ni siquiera en un día, ya estaban los dineros, eran 120 millones. ¿Por qué no pudo pasar lo mismo con Javier? Pero ahí es donde nosotros hablamos de ese abandono que tenemos con nuestras autoridades locales, Claro. ¿no? Que en realidad es una marca distinta. Yo creo que tal vez, bueno, seguro seguimos con los meses, tal vez en algún momento cuando sale Mattison, ¿cierto? Genera efectivamente ese vacío, ¿cierto? Claro. Ante tal vez una autoridad, y con mucho respeto yo lo digo, que tal vez no tiene la misma experiencia desde el punto de vista de la gestión pública interna para poder mover dineros como tal vez en algún momento lo movió. ¿Sí? Claro, compartí con ustedes una encuesta que hizo un par de jóvenes, y la salud igual, Macarena y Javiera, que son de Santiago, que hicieron una encuesta a nivel regional, por regiones, y alguna de los resultados fue notas, no están desglosadas completas aún. María Teresa Castañón un 3-1 en su gestión, Claudio Radonich un 4-3, Bastante bajo, el gobernador Nicolás Kogler un 2-9. Entonces, ¿qué esperamos de nuestras autoridades? Los concejales, Vicente Karolovich un 6-2. Eso es nota a la consecuencia, ¿ah? Claro, Que sí. no le tiembla la mano para decirle las cosas en su cara Verónica también al Aguilar segundo sector. un 6-1. Claro. ¿Ah? Y el tercer concejal mejor evaluado fue Arturo Díaz con un 5-9. Y la peor evaluada fue Alicia Stipicic, quien reemplazó a María Teresa Castañón con un 3-2. Entonces es bastante compleja los rostros políticos, social también en nuestra región. El mejor consejero evaluado fue, yo discrepo con esto, Emilio Ocasi, con un 5-8. Entonces tenemos que ver en qué trabajo están realizando para hacer esto. El rostro más visible para el municipio el próximo año como candidata es Verónica Aguilar. Bueno, es una materia que también la vamos a analizar, pero hay varios nombres. Hay varios. Claro, pero en la encuesta eso es lo que dice. Son 1.200 personas que se encuestaron y eso son... ¿Dónde más o se menos realizó los esta resultados. encuesta? A nivel nacional. Hay un par de chicos que están haciendo este balance a nivel nacional con varios municipios y regiones. Sí, pero habría que ver también qué cantidad de votos hay del nivel nacional. Porque Son 1.200 personas por región. acá el tú a tú funciona más en este tipo de votaciones. Claro, pero Así es- que llamen directamente a alguien. Pero vamos a ver también quién mandó a hacer esta encuesta. Que yo sepa, no es mandado a hacer por nadie. Es algo más o menos, fue por un estudio, Claro. por una tesis que hicieron en la universidad y más o menos se relacionaron con esto. Y bueno, yo traté de consultar los resultados. Y más o Sí, sí, menos, que los consejeros regionales, yo creo que en evaluación, yo no sé, porque ¿cómo evalúas a los consejeros regionales Claro. cuando no tienen ellos que no presentan proyectos? es que yo creo que no- es más por la cara. O sea, Nada, pero hay que pensar fuera por la que cara. Emilio casi fue alcalde. Ah, pues, A pesar de su mala gestión, horrible gestión, fue alcalde. sí, claro. Bueno, Entonces por ahí puede hacerse más visible, puede ser un rostro más conocido. los invito a bailar. Pero por supuesto. Ah, no, mentira. Vamos a escuchar algo de música también para ir amenizando la conversación. Líneas abiertas a 260999, 269814 para quienes quieran también comentar con nosotros algo que ocurrió, alguna noticia que no se supo en su barrio, algo bueno, algo malo, lo que espera, lo que no espera, lo que quiere y lo que no quiere para el 2019 también de las autoridades. Líneas abiertas completamente. Ustedes solo tienen que llamar
a los teléfonos de la radio y inmediatamente va a salir al aire y va a poder ingresar también a conversar con el panel con Juan Luis Oyarzo, Christopher Hernández y quien le habla Daniel Miranda en Opinión Pública en este último programa de la temporada 2018. 31 de diciembre, 11 de la mañana, 10 minutos. Minutos estamos de regreso y vamos a ir a avanzar un poquito rápido porque nos está pidiendo la hora. Hasta las 12 nomás tenemos, nos podemos pasar unos minutitos igual, ¿no? Sí, hasta las 11:59 de la noche. No, mentira. Oigan, bueno, febrero ya rápidamente noticias no hay muchas, ¿cierto? Porque siempre está la gran mayoría de la gente de vacaciones. Pero en marzo, noticia fuerte, último día de gobierno de Michelle Bachelet, primer día de gobierno de cuando se asume, ¿no? Como 11 de marzo. 11 de marzo. 11 de marzo de 2018 marcó con este cambio de mando tanto, bueno, para nosotros en nivel regional, entre Flies y Matheson y a nivel país entre Bachelet y Piñera, que fue bastante complicado para Matheson sobre todo, fue quien sufrió esos 3-4 meses que estuvo al mando de la intendencia, perdón. Bueno, ahí también asumieron bastante el gobernador, los gobernadores en realidad, los seremi, etcétera, que bueno, como tú manifestábamos fuera de micrófono, estuvieron hasta el último día de marzo casi para armarse bien. Fue como lo noticioso que manejó, que se especulaban muchos nombres, ¿no? Aún hay que mencionar que tampoco hasta el momento no está armado 100% de gobierno, hay directores que todavía faltan. Bueno, se habla de un cambio de gabinete el próximo mes, se habló ahora el 20 de diciembre, sí. Se habla para fines del mes de enero. Pero muchos dijeron que Castañón, María Teresa Castañón, intendenta, no comía empanada ni pan de Pascua, o sea, ni empanadas para el 18 ni pan de Pascua para Navidad. Ya hizo todo. Claro, ya. ¿Ah? Sí. Pero yo creo que eso forma parte de la contingencia, ¿no? Política sí. Que va dando vuelta y todo eso, porque Sí. sería un asesinato político por parte del gobierno Piñera tener a un intendente que la saca durante 2-3 meses nuevamente. Ojo, que el gobierno anterior de Sebastián Piñera tuvo 5 intendentes. Sí, pero con los plazos... Y muchos me dicen, no fueron 5, fueron 4. Con los plazos fueron 5. Sí. Partió Sí. con Mauricio Peñilillo. No con Cusano. No, Con Liliana Cusano, tiene razón, perdón. Después siguió con Mauricio Peñilillo. Bueno, el orden de las personas no altera el producto. Si no me equivoco. Sí, Kusanovich, Storaker, Peñilillo, me queda Vilicic. Sí, la gloria Entre medio, porque claro. Vilicic tuvo responsabilidad de intendenta subrogante Sí. por la cantidad de meses que estuvo y finalizó con Claudio Rado. Los últimos 6 meses. Que estuvo como 6 meses o algo así. Entonces, Sí. a mí no me había asombrado que en un año, porque calzan las cifras, Sí. calzan los números, insisto, usted lo sabe muy bien, Sí. las matemáticas son cuadradas. Son cuadradas. En 4 años, 5 intendentes, ¿por qué no pueden haber 2 en un solo año? Claro. Bueno, ya en este año tuvimos 3 intendentes, pensando en el gobierno anterior. Claro. No, pero primero Pero desde el pero oficialismo que administra. claro, No sé. Ya Jorge Fleck tuvo los 4 años. Sí. El gobierno anterior de Michelle Bachelet estuvo Maturana y Eugenia Manceña. Y Eugenia Manceña. de entender. y Fluye se mantuvo los 4 años. Así es. O sea, también allá Hay una estabilidad claro. política. Que eso es lo que Si se- mal no me se equivoco, destaca. fue uno de los 3 o 4 intendentes que duró el periodo completo, pensando en la historia que lleva. En casi 9 meses de gobierno y un poquito más, se te piden ya 2 intendentes en la región de Magallanes. Y varios seremi, porque hay que pensar que salieron varios seremi. En deporte. Ojo, que algunos no Claro. fueron seremis. El de justicia, por ejemplo. Que no alcanzó a Claro. ser seremi. ¿Y de cultura? El de Tuvo el director que cultura, también claro. ni siquiera fue, Claro. no sé, fue nombrado. Pero... Cambio de seremi en deporte, Claro. que sale el señor Caldichuri, que actualmente está de coordinador de todo lo Sí. que es el plan de trabajo para los 500 años en la comisión, coordinador de la comisión, asume, no me enseña el nombre de la seremi, Odette Callahan, que ha venido una sola vez a esta radio en todo el año. Entonces, Claro. Sí. Son extraños estos errores, porque son errores por parte del errores gobierno, políticos, ¿no? como lo que sucede ahora con esta chica que es agregada comercial en Estados Unidos, Claro. que Que trabajó es- 2 meses en Falabella como ejecutiva de algo, y ahora que entonces lleva son- recién 2 años de egresada, creo. queda 2 años de No, pero egresada. ojo, Es que como- yo es ahí como- porque es- discrepo. pero es como extraño hija porque- de un amigo de Piñera, entonces. es eso claro, el claro, tema, sí. ¿no? Eso el tema, si es como el ministro del Interior, que es primo. Sí.
Sí. Bueno, y así muchos funcionarios de... Yo no pongo todas las capacidades laborales, profesionales de la chica que está como... Pero es que también hay un elemento de experiencia, ¿no? Como en cualquier disciplina, cuando tú ves el nivel de experiencia que tiene alguien para hacer relaciones públicas y relaciones comerciales a nivel internacional, el conocimiento que tú tienes que tener sobre todo el aspecto de exportación, del dólar, de todo lo que significa, es algo que te entrega la experiencia. Sí, claro. Entonces, de cierta manera, es como cuando tú ves a un doctor joven, no es lo mismo que un doctor que tiene 30, 40 años de ejercicio. O sea, tú ves que hay una diferencia desde el punto de vista profesional. No es lo mismo ver a alguien que está conduciendo un programa de radio que recién empezó, a alguien que lleva mucho tiempo. O sea, la experiencia es un aspecto valorable. Sí, claro. Y constantemente se cometen estos errores de colocar dentro de esta estructura gubernamental de alguien que tiene que saber durante mucho tiempo el quehacer político, fiscal, cómo se maneja el presupuesto, a personas que no conocen parte de este manejo presupuestario, que tampoco tienen buenos asesores para poder, que en el caso me imagino en este aspecto de lamentablemente de la Sí, claro. intendenta. Ahora, no tiene ese concepto. Y el gobernador, yo creo que Y el el gobernador, gobernador igual ha pasado claro. por muchos malos momentos, lamentables, Pero por ojo. malas decisiones que han tomado. Ojo que no hay que dejar de lado también, y siempre en la arena política, que cómo están las relaciones internas. Recordemos que el 11 de marzo asumió también que hace varios periodos no había una representante de derecha en el Parlamento desde la región de Magallanes, y me refiero a la diputada Sandra Mar. Claro. ¿Y cuál es la relación de la diputada con el actual gobierno? Sí. Regional. Y eso que Sandra Mare ya tiene mucha experiencia desde el punto de vista, claro, es una persona que cumple con los atributos de ser una persona experimentada durante mucho tiempo, entonces Y de cierta lamentablemente manera, ha estado en la crítica últimamente Claro. por este estudio que salió, que sacó, Sí, bueno, han entre- estado todos, sí. pero claro, pero ella ha sido más afectada porque claro, se habla de 40 millones en gastos operacionales cuando ella estaba con licencia médica. Sí, claro. ¿Cuánto estuvo con licencia médica? 3 meses. Un mes. Gabriel Boric cerca de 38 y Karim Bianchi cerca de 34 millones en gastos operacionales. Sí. Entonces están dentro de la crítica. Yo con el 10% de esos gastos nomás profesionales estoy feliz. Claro, pero también hay que pensar en lo que está pasando el gobierno actual, que ya vemos que hay muchos candidatos para ser presidente. En Claro. cuanto a 9 meses de Sebastián Piñera, que ya fue presidente. Sí, claro. Sobre todo la derecha, José Antonio Caz, Katy Barriga y Joaquín Lavín. Para seguir avanzando, Sí. porque la verdad que yo no sé si vamos a terminar el año, pero Parece que no. en abril no hubo, recuerdo alguna noticia muy... Abril, el tema de NAP, que creció su patrimonio en cerca de 880 millones de dólares, Y y que que ahora ya- vemos que ya está en una crisis enorme. Pero cómo crece y termina en crisis, yo esas cosas, para mí la verdad que creo que hay un desvío de fondo, no estoy diciendo que se están robando, No, pero creo que hay un desvío de fondo en lo que se está utilizando. No, es que hay también una estructura en cuanto a el encuentro de nuevos yacimientos, por ejemplo, también en Argentina, en la compra de gas, etcétera, que genera, por ejemplo, un problema operacional. Y eso genera, claro, esta muy mala noticia de fin de año, que en realidad se espera desvincular a alrededor de 400 trabajadores dentro de NAP, y A que nivel tal país, vez a nivel país, y que 440 dicen a que nivel país sí, y 120 a nivel y regional. 120. Que algunos hablan de 200 a nivel regional, pero bueno, Claro. yo atribuyo más ese 120 a nivel regional. Y eso se debe efectivamente que, claro, hay una administración que hay algunas problemáticas en las cuales, por ejemplo, han encontrado nuevos yacimientos o otros aspectos en otras cosas que desde el punto de vista estratégico son más factibles de poder realizar o que te generan una mejor rentabilidad. Y eso te ha generado también un problema dentro de la estructura de NAP. Entonces, claro, la situación en marzo o en abril era muy distinta a la situación que ahora, con estos nuevos yacimientos, con todo lo que se descubre, ocurre precisamente en esto, pero es lamentable igual. Pues. Lo que pasó con la Sí. barcaza Yagana, por ejemplo, la Ok. venta a los peruanos en una cifra que no se conoce, Claro. que hablan algunos de 15 millones de dólares, incluso hablan de 1,5 millones de dólares. Entonces, igual ha estado bastante compleja. Pero eso solamente la- implica que por qué entonces va a vincular gente si vendiste y plata tienes para mantener el personal. Claro. Es un tema... Oiga, vamos Pero ahí está la visión económica, ¿cierto? Que se entiende que forma parte del Más gobierno. puesta. Sí. vamos a la línea telefónica. Buen día, ¿con quién hablamos?